El sonido del despertador rompió el silencio como un clavo oxidado contra el cristal. Busqué a tientas el teléfono, al que hacía tiempo que se le había desprendido toda la pintura, y me quedé mirando la pantalla, que tenía una grieta que la atravesaba. Las 5:30. Todavía podía dormir media hora más. Me di la vuelta, envolviéndome en una manta fina que hacía tiempo que había perdido toda su elasticidad. A través de la puerta de la habitación se oía el ronquido de Rex, mi padrastro, que dormía en el sofá porque mi madre no le había dejado entrar en el dormitorio la noche anterior. Seguramente había vuelto borracho. Mi habitación era diminuta, de 4 por 2 metros y medio, con una ventana que daba a la pared gris de ladrillo de la casa de al lado. Todo lo que cabía allí era una cama estrecha, un escritorio con una silla y un armario en el que guardaba mis pocas pertenencias. Sobre el escritorio había libros de texto. En 2 meses terminaba la escuela y mis padres ni siquiera ocultaban que esperaban con impaciencia que por fin empezara a ganar dinero de verdad y a pagar las deudas. A las 6 de la mañana había que levantarse. Mi madre ya estaba haciendo ruido en la cocina con los platos. Trabajaba como limpiadora en el centro comercial Drake Circus y se iba antes que nadie. En el baño, como siempre, no había agua caliente. El calentador se había estropeado hacía 6 meses, pero Rex siempre prometía arreglarlo el próximo fin de semana. Al final me acostumbré a lavarme con agua helada. «Esme, date prisa», gritó mi madre desde la cocina. «Llego tarde». Me puse los vaqueros y un jersey, tratando de no hacer ruido para no despertar a Rex. Cuando lo despiertan, se vuelve insoportable. Una vez me tiró un plato solo porque estornudé demasiado fuerte. En la cocina, mi madre se metía un sándwich de queso en la boca y lo acompañaba con té. Su rostro arrugado parecía tallado en piedra, severo, inmóvil, desprovisto de cualquier emoción, salvo una eterna insatisfacción. «Deja los libros», dijo, señalando con la cabeza la bolsa que llevaba en las manos. «Mejor búscate un trabajo». Rex dijo que en el pub El Ancla buscan una lavaplatos. «Mamá, hoy tengo turno en la tienda a las 4. «¿Y hasta las 4 te van a dar las manos?», resopló Brenda. «A tu edad, yo ya tenía 2 trabajos». Esta conversación se repetía casi todas las mañanas. Mamá pensaba que la escuela era una pérdida de tiempo, especialmente para una chica de nuestro barrio. «De todos modos, acabarás casándote o quedándote embarazada», decía cuando intentaba explicarle que quería ir a la universidad. En silencio, me serví un té y cogí las sobras de pan del día anterior. No quedaba margarina en la nevera, así que tuve que comer pan seco. «¿Cobras el viernes?», preguntó mi madre, mientras se ponía el abrigo. «No te olvides de darme 2/3, es para pagar el alquiler». «Mamá, pero yo quería apuntarme a clases de conducir». «¿Otra vez con lo de los coches?», exclamó levantando las manos. «¿Para qué quieres el carné? De todos modos, no tienes dinero para comprarte un coche». Me mordí el labio. Mamá no sabía que sabía conducir desde los 12 años. Era lo único útil que me había enseñado Rex. En su día había trabajado de mecánico, hasta que se bebió la licencia junto con el taller que tenía alquilado. Me gustaba sentarme al volante. En esos momentos sentía la libertad y el control que tanto echaba de menos en la vida real. «Tengo que irme», dijo mi madre mirando el reloj barato que colgaba de su muñeca. «No te olvides las llaves. Y no traigas a nadie mientras no estemos». La puerta se cerró de golpe y por fin pude respirar. Me gustaban esas horas matutinas de soledad, cuando mi madre ya se había ido y Rex aún dormía. Todo estaba en silencio, nadie me molestaba, gritaba o me hacía sentir insignificante. Saqué el teléfono y revisé los mensajes. Giles me había escrito anoche. «Buenas noches, princesa. Mañana te recogeré cuando salgas del trabajo. Te echo de menos. Giles Pendergast». Solo pensar en él me llenaba de calor. Llevábamos 3 meses saliendo, desde que nos conocimos en una librería cerca de mi trabajo. Nunca hubiera imaginado que un chico como él se fijaría en alguien como yo. Su padre era dueño de Pendergast Motors, la cadena de concesionarios más grande de Plymouth. Giles estudiaba en un colegio privado, tenía coche propio y vivía en una mansión con vistas al puerto. Sonreí y respondí. «Buenos días. Yo también te echo de menos. Te espero a las 7».
Rex seguía roncando en el salón cuando salí sigilosamente del apartamento. Tenía varias horas antes de que empezaran las clases, así que decidí ir a la biblioteca, donde siempre hacía calor, había silencio y nadie te molestaba con preguntas. En el colegio no tenía amigos de verdad. Los chicos de mi barrio me consideraban una empollona y una sabelotodo porque sacaba buenas notas y no salía con ellos a los almacenes abandonados, donde bebían sidra barata y fumaban marihuana. Me mantenía al margen, tratando de no llamar la atención. Así era más fácil. Después de clase, trabajaba en la tienda Económica, una pequeña tienda de comestibles en la esquina de Exeter Street. El trabajo era aburrido. Cobrar, sonreír a los clientes, colocar los productos en las estanterías, pero pagaban bien y, lo más importante, allí no trabajaba nadie conocido de mi madre, así que ella no podía controlarme a través de sus Aunt Salsa. A las 7 de la tarde vi un BMW negro aparcado frente a la tienda. Giles me saludó con la mano a través de la ventana. Cogí rápidamente mi chaqueta, me despedí del gerente y salí corriendo a la calle. «Hola», dijo Giles sonriendo y besándome en cuanto me subí al coche. «¿Qué tal el día? ¿Normal?», respondí encogiéndome de hombros. «¿Y el tuyo?». «Mi padre quiere que empiece a trabajar en el salón los fines de semana. Dice que es hora de aprender sobre los negocios, ya que voy a estudiar economía». Nos dirigimos hacia el paseo marítimo. A Giles le encantaba parar allí, mirar el agua y hablar de todo. Con él podía ser yo misma, no la hija nerviosa de un alcohólico, ni la chica pobre de un barrio marginal, sino simplemente Esme. Inteligente, interesante, digna de ser amada. «Quiero presentarte a mis padres», dijo de repente mientras estábamos sentados en un banco mirando el agua oscura. Me estremecí. «¿Estás seguro? Tu padre... Bueno, ya sabes, yo no soy de ese mundo». «Déjalo ya», dijo Giles cogiéndome de la mano. «Mi padre no es un snob. Empezó de cero, trabajando de mecánico. Le dará igual de dónde sea si me haces feliz. Y tú lo haces». Quería creerlo. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Pero los años que había pasado con Brenda me habían enseñado que el mundo se divide en los nuestros y los demás, y que pasar de una categoría a otra es casi imposible. «Mañana tenemos una cena familiar», continuó Giles. «Ven a las 7. Pasaré a recogerte». «¿Y tu madre?». «Mi madre estará encantada. Lleva 100 años intentando averiguar quién es la chica por la que estoy siempre sonriendo». Sonreí y me acurruqué contra él. En esos momentos parecía que todo iba a salir bien, que podría escapar de aquel apartamento mohoso, de mi madre siempre insatisfecha y de mi padrastro borracho, que tenía la oportunidad de tener otra vida. Volví a casa a las 11. Mi madre estaba sentada en la cocina con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada no presagiaba nada bueno. «¿Dónde te habías metido?», preguntó en lugar de saludarme. «Estaba con un amigo», respondí tratando de hablar con calma. «¿Con un amigo, dices?». Entrecerró los ojos. «¿Con ese chico rico del coche negro?». Me quedé paralizada. ¿Cómo sabía lo de Giles? «La señora Prentice te vio», dijo mi madre levantándose y acercándose a mí. Olía a cigarrillos baratos y al ambientador de vainilla que usaban en el centro comercial. «Dijo que estabas besuqueándote con un chico en el paseo marítimo, en un coche caro». «Solo estábamos hablando», comencé a decir, pero mi madre me interrumpió. «No me mientas. ¿Crees que no sé lo que hacéis allí? ¿Has decidido ligarte a un chico rico? ¿Te crees mejor que nosotros?». «Mamá, basta». Intenté pasar junto a ella para ir a mi habitación, pero me agarró del brazo. «Estoy hablando contigo. ¿Qué te crees? ¿Que se va a casar contigo? Los de su clase solo se divierten con chicas como tú. Ni siquiera lo conoces». «Conozco a los que son como él», casi gritaba, «y también conozco a los que son como tú. ¿Crees que no fui joven? ¿Crees que no tuve sueños?». Y entonces apareció tu padre, me prometió el oro y el moro, y en cuanto me quedé embarazada, desapareció. Apreté los dientes. Había oído esa historia 1000 veces. Mi padre biológico abandonó a mi madre cuando se enteró de que estaba embarazada. Ella siempre lo utilizaba como prueba de que todos los hombres son unos canallas y que todas las esperanzas son ilusiones. «Giles no es así», dije en voz baja. «Y mañana voy a ir a cenar con él y su familia. Sus padres quieren conocerme».
Mi madre se echó a reír, fuerte, de forma poco natural. «Una cena familiar», se agarró el estómago. «Dios mío, qué ingenua. Solo quieren ver a la barata con la que se divierte su hijito, para reírse». «Basta», sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «No sabes nada de ellos. Son gente normal, no como...» Me detuve, pero ya era tarde. Mamá se estremeció como si le hubieran dado una bofetada y luego su rostro se deformó por la rabia. «¿No como quién? Acaba la frase. No como nosotros. Entonces, ¿no somos lo suficientemente buenos para ti? ¿No somos lo suficientemente... ¿Sí? No quería decir eso. Sí, eso es». Agarró la taza de la mesa y la lanzó contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por toda la cocina. ¿Así que ahora eres demasiado buena para nosotros? ¿No somos lo suficientemente decentes para la señorita Esme Thatcher? ¿No somos lo suficientemente ricos? En ese momento, Rex irrumpió en la cocina. A juzgar por su mirada borrosa, estaba borracho otra vez. «¿Qué es todo este ruido?», murmuró, agarrándose al marco de la puerta. «Tu hijastra ha decidido que ahora es una princesa», dijo mi madre con amargura. «Se ha buscado un chico rico y ahora se avergüenza de nosotros». «No me avergüenzo de vosotros», grité, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. «Solo quiero una vida normal, sin escándalos, sin borracheras, sin reproches constantes. Pero tú...» Rex se acercó a mí, pero se tambaleó y casi se cae. «¿Sabes cuánto hemos gastado en ti? ¿Cuánto hemos trabajado tu madre y yo para alimentarte? Os lo devolveré todo», dije entre dientes. «Hasta el último centavo. Solo dejadme en paz». «Ingrata», siseó mi madre. «Te hemos criado y ahora nos miras por encima del hombro. ¿Te crees mejor que nosotros?» «No soy mejor, solo soy diferente, y quiero otra vida». «Otra vida, sí, claro». Rex se echó a reír, salpicando saliva. «¿Crees que ese niño rico te dará otra vida? Te utilizará y luego te abandonará». «Se llama Giles», dije, tratando de mantener la calma. «Y él me quiere». «Te quiere». Mi madre volvió a reírse. «¿Lo has oído, Rex? La quiere. Dios, qué tonta eres». Me di la vuelta para irme a mi habitación, pero mi madre me agarró del hombro. «Espera, no hemos terminado, así que nada de quedar con ese... Giles. Volverás a casa nada más salir del trabajo, y me darás todo el dinero, hasta el último penique». «No», negué con la cabeza. «Tengo 18 años, yo decido». «Mientras vivas bajo mi techo, yo decido», gritó. «Entonces me iré». «¿Y a dónde irás?», cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Con tu príncipe azul? ¿Crees que sus padres te recibirán con los brazos abiertos? ¿A una chica de los barrios bajos?» «Ellos no son como tú», logré decir. «No juzgan a las personas por su origen». Eso fue la gota que colmó el vaso. Mamá levantó la mano y me dio una bofetada fuerte, con toda su fuerza. Me tambaleé y me agarré la mejilla. «Has deshonrado a nuestra familia», gritó, salpicándome con saliva. «¿Te crees que eres alguien? Te mezclas con los ricos como una puta de mala muerte. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera!». «Brenda, cálmate», intentó Rex cogerla del hombro, pero ella le apartó la mano. «Que se vaya. Si no somos lo suficientemente buenos para ella, que se vaya con su novio rico, a ver cómo la recibe». Me quedé paralizada. Por dentro, todo se heló. «¿Lo dices en serio?», pregunté en voz baja. «Más en serio imposible», respondió mi madre. «Recoge tus cosas y lárgate. Ahora mismo». «Es de noche», dijo Rex. «Me da igual», se volvió hacia mí. «O me pides perdón ahora mismo, prometes que no volverás a ver a ese chico y me das todo tu sueldo hasta el último centavo, o te vas de esta casa». La miré, a ese rostro malvado y desfigurado por la ira. Desde que tenía uso de razón, siempre había sido así, rencorosa, envidiosa, creyendo que todo el mundo le debía algo. Había vivido con ella durante 18 años y durante todos esos años me había hecho sentir como una carga, como un error que había arruinado su vida. Ya era suficiente. «Me voy», dije con calma. Mamá se quedó desconcertada. Claramente no esperaba esa respuesta. «¿Qué? ¿De verdad crees que hay alguien esperándote ahí fuera?». «Sí», dije, pasando junto a ella hacia mi habitación. Cogí rápidamente mi mochila y empecé a meter en ella lo imprescindible:
documentos, algo de ropa, el cargador del móvil. Mamá estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Crees que podrás sobrevivir ahí sola?, preguntó con una sonrisa burlona. ¿Sin dinero, sin estudios? No respondí. Cerré la mochila, me puse la chaqueta y pasé junto a ella. Rex estaba en el pasillo con aire desconcertado. «Esme, ¿a dónde vas?», murmuró. «Es tarde». «Que se vaya», gritó mi madre desde la habitación. «Que se vaya con su novio rico. A ver cuánto la aguanta». Abrí la puerta principal. En el umbral me acordé de los zapatos. Con las prisas, me había olvidado de ponérmelos. Pero no quería volver. ¿Qué más daba? Salí corriendo al rellano y cerré la puerta detrás de mí. Solo cuando llegué al primer piso me di cuenta de lo que había hecho. El frío de la calle me calaba hasta los huesos a través de los finos calcetines. En la mochila llevaba algunas cosas, pero ni dinero ni comida. El teléfono marcaba casi medianoche. Saqué el móvil y llamé a Giles. Sonó una vez, 2, 3. ¿Hola? Una voz somnolienta. «Giles». Mi voz temblaba. «Lo siento que sea tan tarde. Tengo problemas. Mi madre me ha echado de casa». Se oyó un alboroto, luego su voz se hizo más clara. «¿Qué? ¿Dónde estás?» «Cerca de casa, en la calle. Quédate ahí, voy para allá». «Gracias», susurré sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Me senté en un banco cerca de la entrada, recogiendo las piernas para que no tocaran el frío asfalto. La noche de mayo era inesperadamente fría. No había ni un alma alrededor, solo se oía ladrar a un perro en la lejanía. 20 minutos después, vi unos faros que me resultaban familiares. Un BMW negro se detuvo justo delante de mí. Jill salió del coche y corrió hacia mí. «Dios mío, Esme», me abrazó. «¿Qué ha pasado?» «Mamá se ha enterado», dije escondiendo la cara en su chaqueta. «Ha montado un escándalo. Dice que he deshonrado a la familia por meterme con los ricos». Giles me abrazó con más fuerza. «Vamos al coche. Estás helada». Solo en el calor del interior me di cuenta de lo mucho que había entrado en calor. Giles encendió la calefacción al máximo y se volvió hacia mí. «¿Estás descalza?». Asentí con la cabeza y él negó con la suya. «Maldita sea. Vamos a mi casa. Mis padres ya estarán durmiendo, pero ya se nos ocurrirá algo». «¿Estás seguro? No quiero causar problemas». «Esme», me tomó de la mano. «Tú nunca serás un problema. Nunca». Lo miré a los ojos, serios y seguros, y por primera vez, en esa horrible noche, sentí que todo iba a salir bien. La casa de los Pendergast era impresionante. La mansión de 3 pisos con columnas blancas y un jardín iluminado en la colina de Manham parecía sacada de una revista de lujo. Giles detuvo el coche delante del garaje, donde ya había 3 vehículos. Un enorme todoterreno, un sedán plateado y un deportivo Jaguar de color rojo brillante. «Quédate aquí», dijo Giles, apagando el motor. «Te traeré algo para los pies y veré si se han despertado tus padres». Salió del coche y desapareció rápidamente tras la enorme puerta de entrada. Me quedé sola, tratando de asimilar todo lo que había pasado en las últimas horas. Mi madre me había echado de casa, me había ido sin dinero, descalza y con lo mínimo, y ahora estaba sentada en un coche delante de una casa que probablemente valía más que todo nuestro barrio. A los pocos minutos, Giles regresó con unas zapatillas de felpa y una manta. «Toma, ponte esto», me dijo tendiéndome las zapatillas. «Y abrígate. Todavía estás temblando. He hablado con tu madre». «¿Se ha despertado?». Imaginé con horror a la pobre mujer obligada a levantarse en mitad de la noche por mi culpa. Aún no se había acostado, estaba trabajando en unos papeles. Giles me ayudó a salir del coche. «Le he contado lo que ha pasado. Nos está esperando». Tragué saliva nerviosamente. Mi primer encuentro con su madre y en ese estado, despeinada, llorosa, en zapatillas de casa. El interior de la casa era aún más impresionante. Un amplio vestíbulo con suelo de mármol, una escalera de caracol que conducía a las plantas superiores, cuadros con marcos pesados en las paredes. Giles me guiaba, cogiéndome de la mano, y yo intentaba no mirar a todos lados como una paleta.
En el salón, iluminado por la tenue luz de las lámparas de mesa, nos esperaba una mujer de unos 45 años. Esbelta, con el pelo corto y los ojos atentos, se levantó para recibirnos. «Mamá, esta es Esme», dijo Giles. «Esme, esta es mi madre, Adelaida Pendergast». «Hola, señora Pendergast». Intenté sonreír, pero me temblaban los labios. «Perdón por la intrusión a estas horas». «No te disculpes, querida». Se acercó y me tomó de las manos. «Giles me ha contado lo que ha pasado. Es horrible. Debes de estar helada y hambrienta». No supe qué responder. Los ojos se me llenaron de lágrimas. «Vamos a la cocina», continuó Adelaida. «Te prepararé un té caliente y decidiremos qué hacer ahora». La cocina era tan grande como todo nuestro apartamento, luminosa, con una isla en el centro y un enorme ventanal con vistas al jardín. Adelaida me sentó a la mesa y se puso a preparar el té, mientras Giles se sentaba a mi lado, tomándome de la mano. «Cuéntame qué ha pasado», me pidió Adelaida con suavidad, colocando delante de mí una taza de té aromático y un plato con sándwiches. Respiré hondo y empecé a contar. Sobre mi madre, sobre la pelea, sobre cómo me echó de casa. Intentando hablar con calma, sin emociones, aunque por dentro estaba hecha un torbellino. «Entonces tu madre se enteró de vuestra relación y decidió que Giles no era lo suficientemente bueno para ti», precisó Adelaida cuando terminé. Sonreí con tristeza. Más bien al contrario. Decidió que yo no era lo suficientemente buena para él y su familia, que me creía una princesa y que los deshonraba con mis ambiciones. Adelaida negó con la cabeza. «Es horrible. Nadie debería tratar así a su propia hija». «Mi madre cree que debo saber cuál es mi lugar», dije encogiéndome de hombros. «Trabajar en un empleo mal pagado, darle todo mi dinero y no soñar con nada mejor». «Llevo muchos años trabajando con adolescentes», dijo Adelaida. Giles me contó que su madre era psicóloga escolar antes de dedicarse al negocio familiar. Y sé que a veces los padres proyectan sus miedos y fracasos en sus hijos. Tu madre probablemente teme que consigas más que ella. Eso pondría al descubierto todos sus errores. Nunca lo había pensado así. Siempre me había parecido que mi madre simplemente no me quería, que me consideraba una carga. «¿Y tu padre?», preguntó Adelaida. «No has hablado de él». «Mi padre biológico se marchó cuando supo que mi madre estaba embarazada», dije mientras daba un sorbo al té. «Nunca lo he visto. Rex es mi padrastro. No es una persona muy fiable. Bebe mucho». Adelaida y Giles se miraron. En sus miradas se leía compasión, pero no lástima, y les agradecí por ello. «Bueno, está decidido», dijo Adelaida. «Te quedarás con nosotros. Tenemos muchas habitaciones libres y Frederick estará encantado». «Frederick es mi padre», explicó Giles. «No puedo abusar de su hospitalidad», protesté. «Quizá encuentre alguna residencia o...». «Ni lo pienses», advirtió Adelaida, sacudiendo la cabeza con firmeza. «Nada de residencias. Te quedarás aquí hasta que termines la escuela y decidas qué hacer después». «Giles me dijo que querías ir a la universidad». Asentí con la cabeza, insegura. «Estupendo. Decidamos a qué universidad irás y ya veremos qué pasa». Hablaba como si mi futuro fuera algo que se daba por sentado y no un milagro en el que me daba miedo creer. «Ahora vamos, te enseñaré tu habitación», dijo levantándose de la mesa. «Necesitas descansar. Mañana todo te parecerá menos sombrío, ya lo verás». La habitación que me asignaron era del tamaño de nuestro salón, espaciosa, con una cama grande, un escritorio junto a la ventana y un cuarto de baño independiente. Adelaida me trajo un pijama, un cepillo de dientes e incluso crema para la cara. «Si necesitas algo, no dudes en pedirlo», dijo antes de marcharse. «Nuestra casa es tu casa». Cuando se fue, Giles me abrazó. «Te dije que todo iría bien». «Tu madre es increíble», susurré. «No puedo creer que haya aceptado tan fácilmente acoger a una chica desconocida». «No eres una desconocida», sonrió. «Les he hablado de ti. Mucho. Les gustarás, ya lo verás». Cuando Giles se fue a su habitación, me quedé mucho tiempo despierta, mirando al techo. Los acontecimientos del día se repetían en mi cabeza como un caleidoscopio.
Era extraño, pero no sentía ni remordimientos ni miedo, solo alivio. Era como si por fin me hubiera quitado de encima la pesada mochila que había llevado toda mi vida. Por la mañana me despertó un golpe en la puerta. Era Adelaida con una bandeja con tostadas humeantes, huevos fritos y una taza de café. «Buenos días», dijo sonriendo. «Pensé que quizá no querrías bajar a desayunar. El primer día en una casa nueva siempre es un poco incómodo». «Gracias», dije sentándome en la cama, sorprendida por su amabilidad. «No tenías por qué...». «No es nada», dijo ella dejando la bandeja en la mesita de noche. «Giles se ha ido al colegio, pero me ha dicho que te diga que pasará a recogerte a las 3 para llevarte a clase. Y Frederick tiene muchas ganas de conocerte. Ahora está en el concesionario, volverá para cenar». Asentí nerviosamente. Me imaginaba al padre de Giles como un hombre de negocios severo, que seguramente se enfadaría al ver que su hijo había traído a casa a una chica de una familia problemática. «No te preocupes», dijo Adelaida como si me hubiera leído el pensamiento. «Frederick no muerde. Es una persona muy abierta. Después del desayuno, ayudé a Adelaida a recoger la cocina y luego me enseñó la casa. Además del salón y el comedor, en la primera planta se encontraban el despacho de Frederick, la biblioteca y el jardín de invierno. En la segunda planta estaban los dormitorios y en la tercera, las habitaciones de invitados y el cine en casa. Es fácil perderse al principio». Rió Adelaida al ver mi mirada atónita. «Tienen una casa preciosa», dije con sinceridad. «Gracias», sonrió. «Frederick y yo la construimos durante casi 5 años. Era su sueño, una casa grande para una familia grande». «¿Tienen más hijos, aparte de Giles?». Una sombra se dibujó en su rostro. «Teníamos una hija, Clementina. Ella murió hace 10 años, en un accidente de coche». «Dios mío», me tapé la boca con la mano. «Lo siento, no lo sabía». «No pasa nada», me tocó el hombro. «Fue hace mucho tiempo, pero la casa sigue pareciendo demasiado vacía a veces, así que nos alegramos de que estés aquí». Después de la visita, insistí en ayudar con la cena. Adelaide se negó al principio, pero luego accedió. Yo corté las verduras para la ensalada mientras ella preparaba el pollo con hierbas. «Giles dice que estudias mucho», dijo mientras removía la salsa. «Lo intento», respondí encogiéndome de hombros. «Quiero ir a la universidad, estudiar economía o empresariales». «Unos objetivos muy loables», asintió. «Frederick estará encantado. Siempre dice que en los negocios faltan mujeres inteligentes». Almorzamos juntos, hablando de libros, películas y planes para el futuro. Adelaida resultó ser una conversadora interesante, inteligente, culta y con un fino sentido del humor. Era fácil estar con ella. A las 3, tal y como había prometido, llegó Giles. «¿Qué tal el primer día?», preguntó mientras me abrazaba. «Tu madre es maravillosa», sonreí. «La ayudé con la comida». «Y lo hiciste muy bien», confirmó Adelaida mientras salía para despedirnos. «Esme sabe mucho de especias. Giles y yo nos fuimos a la escuela. Por el camino le conté nuestra conversación con su madre». «Me ha hablado de Clementine», dije en voz baja. «Lo siento mucho». Giles asintió sin apartar la vista de la carretera. «Fue muy duro. Yo tenía 8 años cuando ocurrió. Clem volvía de entrenar tenis y un conductor borracho se salió de la carretera. Murió en el acto». «¡Qué horror!». «Sí», suspiró. «Mis padres tardaron mucho en recuperarse, especialmente mi padre. Incluso vendió su primer concesionario de coches y quería dejar el negocio. Pero luego decidió que la vida seguía adelante. Abrió un nuevo concesionario y lo llamó en honor a Clem. Ahora tiene toda una cadena». Me quedé callada, sin saber qué decir. Giles aparcó cerca del colegio y se volvió hacia mí. «¿Sabes qué es lo más extraño? Casi no recuerdo su rostro, solo lo veo en fotos, y a veces siento que la traiciono por ello». «No la traicionas», le cogí de la mano. «Es normal, no podemos aferrarnos al pasado para siempre». Él me apretó la mano. «Eres muy sabia, Esme Thatcher, por eso te quiero». Después de clase, Giles me propuso pasar por el concesionario, ya que tenía que recoger unos documentos para su padre. «Te enseñaré nuestros coches», dijo con orgullo.
Tenemos un nuevo Aston Martin en prueba. Es una pasada. Pendergast Motors estaba en un edificio moderno de cristal y metal a las afueras de la ciudad. La enorme sala de exposición, con coches relucientes en podios, parecía un museo de arte contemporáneo. Impresionante, ¿verdad? Giles observaba mi reacción con una sonrisa. No hay palabras, dije mientras contemplaba los relucientes coches como una niña en una pastelería. Hola, Sam, saludó Giles al gerente. Mi padre me ha dejado una carpeta con unos documentos. Sí, ahora se la traigo, respondió este asintiendo. Tú debes de ser Esme. Giles me ha hablado mucho de ti. Sonreí avergonzada, sorprendida de que supieran de mí allí. Mientras Giles hablaba con el gerente, yo deambulaba entre los coches, mirándolos. En un rincón alejado del salón, había un deportivo de color rojo brillante, alrededor del cual se había reunido un pequeño grupo de personas. Un joven trajeado hablaba con entusiasmo, aparentemente haciendo una presentación. Este es el nuevo Ferrari 480, dijo, acariciando el capó. Acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 340 km/h. Es una auténtica bestia. Me acerqué para observar el coche con interés. Siempre me han gustado los coches deportivos, su potencia, su elegancia, su velocidad. Rex me enseñó a conducir en un viejo Ford, pero siempre había soñado con sentarme al volante de algo así. ¿Quién quiere probarlo?, preguntó el presentador, y uno de los hombres del grupo levantó la mano. Genial. Vamos a la pista de pruebas. Seguí al grupo por la puerta trasera del salón de exposición hasta una pequeña pista vallada donde se podían probar los coches. El hombre se sentó al volante, el presentador en el asiento del copiloto, y arrancaron. Observé atentamente cómo conducía el conductor y fruncí el ceño cada vez más. No cambia de marcha correctamente, murmuré para mí misma. ¿Qué has dicho? Se oyó una voz detrás de mí. Me volví y vi a un hombre alto, de unos 50 años, con canas entre el cabello oscuro y ojos atentos. Algo en sus rasgos me recordaba a Giles. Lo siento, solo... Me quedé sin palabras. Cambia mal las marchas. Demasiado bruscamente. En un coche así hay que hacerlo con suavidad. Si no, el motor se desgasta. El hombre me miró con interés. ¿Entiendes de coches? Un poco, respondí encogiéndome de hombros. Mi padrastro era mecánico. Me enseñó algunas cosas. ¿Qué más hace mal? El hombre señaló al conductor. Me mordí el labio sin saber si debía continuar. Pero algo en su mirada me animó a ser sincera. Frena demasiado bruscamente antes de las curvas. En un coche como este hay que empezar a frenar antes y hacerlo de forma más suave. Y además, no sujeta bien el volante, lo aprieta demasiado, se le han puesto blancos los nudillos. Eso impide sentir el coche. El hombre levantó las cejas con sorpresa. ¿Tú conduces? Sí, desde los 12 años. ¿Y cómo conducirías tú este coche? Sonreí. Primero lo sentiría, cómo reacciona al acelerar y al frenar. Cada coche tiene su propio carácter. Este es como un caballo rebelde. No soporta la brusquedad. ¡Papá!, nos llamó Giles acercándose con una carpeta en las manos. Veo que ya se conocen. Aún no, dijo el hombre tendiéndome la mano. Frederick Pendergast. Esme Thatcher, le estreché la mano. Encantada de conocerle, señor Pendergast. Igualmente, sonrió. Su novia acaba de criticar la técnica de conducción de uno de mis clientes. Giles se rió. Esme es un poco perfeccionista. Y con razón, asintió Frederick. En la conducción, los detalles importan. Los clientes terminaron la prueba y regresaron al recinto. El hombre que iba al volante parecía satisfecho. Un coche estupendo, dijo al salir del vehículo. Nos lo llevamos. El presentador se iluminó y comenzó a explicar los detalles del trato. Frederick se volvió hacia mí. Esme, ¿quieres probar? Me interesa saber cómo lo harías. Me quedé desconcertada. ¿Yo? Pero es un coche caro. Ya está pagado, sonrió. Solo una vuelta. Quiero ver si realmente sabes conducir tan bien como dices. Giles me guiñó un ojo. Vamos, es tu oportunidad. Me acerqué indecisa al coche. Frederick se sentó en el asiento del copiloto.
Me acomodé al volante, me abroché el cinturón y puse las manos sobre el volante. La tapicería de cuero, el olor a coche nuevo, el suave rugido del motor. Todo era como en otro mundo. ¿Lista?, preguntó Frederick. Asentí y pisé suavemente el acelerador. El coche arrancó, obediente a cada uno de mis movimientos. Di una vuelta por el circuito de pruebas, sintiendo cómo el coche respondía al más mínimo toque. Era como un baile. El coche y yo, en perfecta armonía. Cuando volvimos a la posición inicial, Frederick sonrió. Impresionante. ¿Dónde has aprendido a conducir así? Mi padrastro me enseñó lo básico, respondí encogiéndome de hombros. Y luego practiqué. Me gustan los coches, son honestos. Si haces todo bien, te responden igual. Frederick me miró pensativo. ¿Sabes? Nos faltan pilotos de pruebas, gente que compruebe los coches antes de venderlos y haga pruebas de conducción para los clientes. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? No daba crédito a mis oídos. ¿Yo? Pero no tengo experiencia y... La experiencia se adquiere con la práctica, dijo él restándole importancia. Lo importante es tener intuición y habilidad, y tú las tienes. Piénsalo. Salimos del coche. Giles nos esperaba impaciente. ¿Qué tal? Tu novia conduce mejor que la mitad de mis empleados, dijo Frederick, dándole una palmada en el hombro a su hijo. Le he ofrecido trabajo como piloto de pruebas. ¿En serio? Giles se iluminó. Eso es genial. No sé, todavía estoy en shock. Tengo que terminar el instituto y... Es un trabajo a tiempo parcial, dijo Frederick. 3 o 4 horas después de clase, cuando puedas. El sueldo es bueno. Piénsalo, es un buen comienzo. Nos dio la mano y se marchó, dejándonos a Giles y a mí en el patio. No me lo puedo creer, susurré. Tu padre acaba de ofrecerme el trabajo de mis sueños. Te dije que te gustaría, dijo Giles abrazándome. Y a él también le gustaste. Volvimos a casa para cenar. Adelaida había puesto la mesa en el comedor con un mantel blanco, cubiertos de plata y velas. No es nada especial, dijo al ver mi mirada. Solo una cena familiar. Pero para mí era especial. Sentarse a la mesa con personas que hablan tranquilamente, sonríen y se interesan por la opinión de los demás era algo que nunca había experimentado en mi vida. Bueno, Esme, dijo Frederick mientras servía el vino. Giles dice que quieres estudiar empresariales. Sí, asentí con la cabeza. Me interesa cómo funcionan las empresas, cómo se toman las decisiones. Excelente elección. Sonrió. Los negocios no son solo dinero. Se trata de personas, de confianza, de crear algo valioso. Frederick empezó con un pequeño salón, dijo Adelaide, y ahora tiene una cadena en todo el condado. Todo gracias a la perseverancia y a un buen equipo, dijo él bebiendo un sorbo de vino. Por cierto, hablando de eso, Esme, ¿has pensado en mi propuesta? Respiré hondo. Sí, y me gustaría intentarlo si realmente cree que puedo hacerlo. ¡Estupendo! Frederick se iluminó. Empezarás el lunes. Trabajarás con Thomas, nuestro piloto de pruebas jefe. Él te enseñará todo lo que necesitas saber. Gracias por tu confianza, dije con sinceridad. No te defraudaré. No lo dudo, dijo él, levantando su copa. Por un nuevo comienzo. Todos levantamos nuestras copas y sentí un nudo en la garganta. Un nuevo comienzo. Exactamente eso. Como si toda mi vida anterior hubiera sido solo el prólogo de algo real. Después de cenar, cuando Giles y yo estábamos sentados en el jardín de invierno, finalmente me decidí a preguntarle: ¿Les has hablado a tus padres de mí? ¿De mi familia? Él asintió. Sí. A ellos no les importa de dónde eres. Juzgan a las personas por sus actos, no por su origen. Me parece que estoy en un sueño, admití. Todo ha sucedido tan rápido. Ayer vivía en un apartamento pequeño con una madre que me odia, y hoy estoy sentada en una casa lujosa y el padre de mi novio me ofrece el trabajo de mis sueños. «Te lo mereces», dijo Giles tomándome de la mano. «Eres inteligente, talentosa y trabajadora. Esto es solo el comienzo». Apreté mi rostro contra su hombro, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. «Gracias», susurré, «por todo». Esa noche no pude dormir.
pensando en lo extraña que es la vida. A veces hay que perderlo todo para encontrar algo mejor. Mi madre me echó de casa pensando que me estaba castigando, pero en realidad me hizo un regalo. Me empujó hacia una nueva vida, hacia personas que ven en mí no una carga, sino una persona con potencial. Mi tercera semana de trabajo en Pendergast Motors comenzó con un nuevo Lamborghini deportivo que había llegado al concesionario el día anterior. Negro, con líneas agresivas y llantas cromadas, atraía las miradas de todos los empleados y visitantes. Esme, Frederick quiere verte, dijo Thomas, mi mentor, cuando llegué al trabajo después de clase. Encontré al padre de Giles en su despacho, una amplia sala con una ventana panorámica que daba al salón de exposición. Frederick estaba revisando unos documentos y levantó la vista cuando llamé a la puerta. «¡Ah, Esme! ¡Pasa!», dijo señalando la silla de enfrente. «¿Qué tal las clases?» «Bien», sonreí. «Me estoy preparando para los exámenes finales». «Estupendo», asintió. «Escucha, tenemos una nueva entrega. Un Lamborghini Aventador. ¿Lo has visto?» «Sí, hace un momento. Impresionante». «Claro que sí», dijo Frederick recostándose en la silla. «El cliente llega de Londres pasado mañana. Quiere asegurarse de que el coche está en perfectas condiciones. Thomas dice que tienes las manos más ligeras de todos los pilotos de pruebas». Me sentí avergonzada. En el último mes me había acostumbrado al papel de piloto de pruebas, e incluso me había ganado cierta reputación entre mis compañeros. Me confiaban los coches más caros y caprichosos. Decían que sentía el coche como nadie. «Quiero que le hagas una prueba completa a esta bestia», continuó Frederick. «El motor, los frenos, la maniobrabilidad, todo. Y presta especial atención a los detalles, el cliente es muy exigente». «Por supuesto», asentí. «Lo haré lo mejor posible». Frederick se quedó callado, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Una cosa más. Lo estás haciendo muy bien, Esme. Los clientes están contentos, tus compañeros te respetan. Me gustaría ofrecerte un puesto fijo cuando termines la escuela». Piloto de prueba senior con posibilidad de ascender a directora de departamento. Me quedé paralizada, sin dar crédito a mis oídos. «Pero yo quería ir a la universidad». «Lo sé», asintió. «Y no te pido que renuncies a tus estudios. Al contrario, la empresa puede patrocinar tu educación. Es un programa de trabajo más estudios. Trabajarás en el salón y estudiarás. Un título más experiencia práctica es mucho más valioso que solo estudiar». No sabía qué decir. Era más de lo que podía soñar. «Gracias», logré decir finalmente. «Es una oferta increíble». «No me des las gracias», dijo Frederick con un gesto de la mano. «Son solo negocios. Tienes talento y yo sé apreciar el talento. La prueba del Lamborghini salió perfecta. Comprobé todos los sistemas, detecté algunos pequeños defectos que los mecánicos subsanaron inmediatamente y preparé el coche para la cita con el cliente». Cuando Frederick le mostró los resultados de las pruebas al empresario londinense y le contó lo minuciosamente que habíamos revisado el coche, este quedó impresionado. «Bien hecho», me dijo Frederick tras la venta. «Vas a ser una excelente especialista». En un mes de trabajo aprendí mucho. Thomas me enseñó todos los entresijos de la profesión de piloto de pruebas: cómo revisar el motor, cómo evaluar la maniobrabilidad, cómo detectar las averías más insignificantes. Absorbía ávidamente los conocimientos, esforzándome por ser la mejor. La vida en la casa de los Pendergast también entró en rutina. Adelaida me trataba como a una hija. Me ayudaba con los estudios, me consultaba sobre el menú para la cena e incluso me llevaba de compras para renovar mi guardarropa. Yo me resistía a su generosidad, pero ella era inflexible. «Esme, eres parte de la familia, y en una familia todos se preocupan por los demás». Con Giles me hice aún más amiga. Él me apoyaba en todo. Estaba orgulloso de mis logros en el concesionario y me ayudaba a preparar los exámenes. A veces nos quedábamos hasta tarde en la biblioteca, hablando de sus estudios en la universidad y de mis planes. «Papá cree que serás una excelente gerente», dijo Giles una noche, mientras estábamos sentados en el jardín de invierno. «Dice que tienes buen instinto para tratar con las personas y los coches». «No sé si tengo intuición con las personas», reí, «pero con los coches sí que la tengo. Es un don especial.
Me apretó la mano. Sabes que estoy orgulloso de ti. Has pasado por muchas cosas, pero no te has derrumbado. Al contrario, has florecido. He pensado mucho en mamá y en Rex, en cómo reaccionaron cuando me fui. ¿Estaban enfadados? ¿Preocupados? ¿O simplemente se habían olvidado? Varias veces estuve a punto de llamar, pero algo me lo impedía. El miedo a escuchar más acusaciones o, lo que era peor, indiferencia. A principios de junio, casi un mes después de irme de casa, Frederick me llamó a su despacho. «Tengo un encargo especial para ti», dijo cuando entré. «Mañana nos traen un nuevo Maserati Gran Turismo. Un cliente lo ha pedido con un equipamiento especial. Hay que recoger el coche en el puerto y llevarlo al salón». «De acuerdo», asentí. «¿Thomas irá conmigo?» «No, tú sola puedes hacerlo», sonrió Frederick. «El coche ya está despachado en aduana y los documentos están listos. Solo tienes que recoger las llaves en el puerto, comprobar que todo está en orden y llevarlo al concesionario. Te lo encargo a ti porque sé que serás cuidadosa». «Gracias por tu confianza», sonreí. Y además, me tendió un sobre. «Tu primera prima, por tu excelente trabajo y sobre todo, por el Lamborghini». El cliente quedó tan satisfecho que nos recomendó a 3 amigos suyos. En el sobre había una suma equivalente a mi salario mensual. No podía creer lo que veían mis ojos. «Es demasiado generoso», comencé a decir, pero Frederick me interrumpió. «Te lo mereces. Por cierto, ¿has pensado en mi oferta de trabajo fijo?» «Sí», asentí. «Y acepto. Es una oportunidad excelente». «Estupendo», se levantó de la mesa. «Entonces, a partir del 1 de septiembre, estarás oficialmente contratada. Mientras tanto, buena suerte mañana con el Maserati». Recoger el coche en el puerto resultó más fácil de lo que pensaba. El Maserati azul oscuro con el interior de cuero color crema era magnífico. Lo examiné, comprobé los documentos y salí con cuidado del recinto del puerto. Conducir un coche así era un placer. Respondía bien. Era potente y tenía un agradable rugido. Conducía por la autopista hacia el concesionario, disfrutando de cada segundo. De repente, me di cuenta de algo. Hoy hacía exactamente un mes desde que mi madre me echó de casa, un mes que cambió toda mi vida. Había conseguido el trabajo de mis sueños, había encontrado una familia que me aceptaba tal y como era, había entrado en la universidad con una beca completa e incluso había empezado a ahorrar para comprarme una casa. Sin pensarlo 2 veces, giré por una calle que me resultaba familiar. El viejo barrio me recibió con las mismas paredes descascarilladas, la basura en las aceras y la desesperanza flotando en el aire. Detuve el Maserati cerca de la entrada de nuestra casa. El deportivo azul parecía extraño allí, como una nave espacial que había aterrizado en un barrio marginal. Varios niños del vecindario ya se habían reunido a su alrededor, mirando el coche con la boca abierta. Salí del coche, lo cerré con llave y me dirigí a la entrada. El olor familiar a humedad y tabaco barato me golpeó la nariz cuando empecé a subir las escaleras. 3er piso, apartamento 12. Mi corazón latía con fuerza cuando llamé al timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió y mi madre apareció en el umbral. Estaba igual que un mes atrás, cansada, irritada, con un cigarrillo en la mano. Al verme, se quedó paralizada, sin poder creer lo que veían sus ojos. «¿Esme?» Su voz temblaba. «Hola, mamá», traté de hablar con calma. «Vine por mis cosas». Ella me miró atónita, luego miró mi ropa, los jeans nuevos, la chaqueta de cuero, los zapatos caros. «¿Dónde estabas?», preguntó finalmente. «Pensábamos que te perderías sin nosotros». Sonreí. «No, mamá, he encontrado gente que cree en mí. Y un trabajo que me gusta». Algo pasó por su mirada, ¿sorpresa? ¿Envidia? Pero rápidamente se recompuso. «¿Así que has encontrado un patrocinador rico?», como yo decía. «No», negué con la cabeza. «Trabajo como piloto de pruebas en un concesionario de coches. Pruebo los coches antes de venderlos y hago pruebas de conducción para los clientes. Me pagan bien porque trabajo bien». Ella entrecerró los ojos con desconfianza. «¿Y cómo conseguiste ese trabajo?». «Gracias a las habilidades que me enseñó Rex», me encogí de hombros. Irónico, ¿verdad? En ese momento, mi padrastro apareció en el pasillo,
somnoliento y desaliñado, como siempre. ¿Quién es Brenda? Se quedó paralizado al verme. ¿Esme? ¿Has vuelto? No, negué con la cabeza. Solo he venido a recoger mis cosas. ¿Y dónde vives? Preguntó rascándose la barba. Con la familia Pendergast. Me han acogido hasta que pueda permitirme un lugar donde vivir. ¿Pendergast? Repitió mi madre. ¿Ese? Sí, los padres de Giles. Son personas maravillosas, y a diferencia de algunos, no creen que deba saber cuál es mi lugar. Mamá frunció los labios. ¿Así que ahora eres alguien importante? ¿Has venido a presumir? No, mamá, suspiré. He venido a recoger mis cosas y mis documentos, y a despedirme. He entrado en la universidad, voy a estudiar administración de empresas. Pendergast Motors patrocina mis estudios. Mamá dio una calada nerviosa al cigarrillo. ¿Y así nos lo agradeces? Te hemos criado durante 18 años y ahora te vas y te olvidas de nosotros. No, mamá. La miré a los ojos. No lo olvidaré, especialmente cuando me echaste a la calle descalza en mitad de la noche. Cuando me llamabas lastre, cuando me hacías creer que no valía nada. Solo quería que fueras realista, exclamó. Que no te hicieras ilusiones. Y no las tengo, dije, pasando junto a ella hacia la habitación. Solo vivo y trabajo y, ¿sabes? No me va mal. Mi habitación parecía intacta. La cama, la mesa, el armario. Rápidamente recogí las cosas que quedaban, los documentos, algunos libros y fotos. Todo cabía en una sola bolsa. Rex estaba en la puerta, observándome. ¿Es tu coche el que está abajo? Preguntó. No, negué con la cabeza. Lo traigo para un cliente, pero a veces me encargan este tipo de cosas. Genial, se rascó la nuca. Escucha, me alegro de que todo te vaya, bueno, bien. Asentí, sin saber qué responder. Era extraño, pero no sentía ni rencor ni resentimiento. Solo cansancio y una ligera tristeza. Esas personas habían sido mi familia durante 18 años, pero ahora me parecían extrañas. Salí al pasillo con la bolsa. Mamá estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. ¿Es tu coche? Preguntó, señalando el Maserati. No, es del trabajo. Dejé la bolsa en el suelo. Mamá, quería decirte, no te guardo rencor. Tenías razón en una cosa. Realmente he deshonrado a la familia. No por salir con Giles, sino por aguantar tanto tiempo vuestro trato, por permitir que me hicieran creer que no valía nada. Mamá se volvió, con el rostro desfigurado por la ira. ¿Ahora ya no somos lo suficientemente buenos para ti? ¿Un mes viviendo en una casa rica y ya te crees alguien? Negué con la cabeza. No, mamá, no se trata del dinero. Se trata del respeto. En que los Pendergast creen en mí, me apoyan y me ayudan a crecer, y ustedes siempre han querido que me quedara en la miseria, junto a ustedes. Vete, siseó. Si somos tan malos, vete y no vuelvas. Ya me voy, dije cogiendo mi bolso. Adiós, mamá. Salí del apartamento sin mirar atrás. Bajé las escaleras y salí a la calle. Los chicos seguían dando vueltas alrededor del Maserati y sonreí al ver sus caras de entusiasmo. ¿Es su coche, señorita? Preguntó uno de ellos. No, solo trabajo con coches como este, le guiñé un ojo. Si estudias mucho, tú también podrás. Me senté al volante, arranqué el motor y puse el coche en marcha. En el espejo retrovisor vi a mi madre, de pie junto a la ventana de nuestro piso. Me miraba y tenía una expresión que nunca antes había visto en su rostro, una mezcla de sorpresa, envidia y, tal vez, un poco de orgullo. El verano pasó volando. Aprobé los exámenes finales, obtuve mi título con honores y me preparé para entrar en la universidad. El trabajo en el concesionario iba muy bien. Los clientes pedían que fuera yo quien les hiciera las pruebas de conducción y Frederick me confiaba tareas cada vez más difíciles. A finales de agosto había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento cerca de la universidad. Aunque los Pendergast insistían en que me quedara con ellos, yo quería independencia. Siempre puedes volver, me dijo Adelaida mientras me ayudaba a recoger mis cosas. Tu habitación te estará esperando. Gracias, le dije y la abracé. Por todo. Nosotras te lo tenemos que agradecer, sonrió. Has devuelto la vida a esta casa.
En septiembre comenzaron las clases en la universidad. La gestión empresarial resultó ser justo lo que necesitaba: práctica, dinámica y con perspectivas de crecimiento. Conseguía compaginar los estudios con el trabajo en el concesionario y poco a poco iba ascendiendo en mi carrera profesional. Giles se matriculó en la Facultad de Economía de la misma universidad. Nos veíamos a menudo entre clase y clase, comíamos juntos en la cafetería y nos ayudábamos con los estudios. Una noche de octubre me invitó a la azotea del edificio principal de la universidad. Allí, bajo el cielo estrellado, entre guirnaldas de colores que había colgado previamente, Giles se arrodilló. «Esme Thatcher», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo. «Has cambiado mi vida. Me has enseñado lo que es el verdadero poder y el verdadero amor. Sé que somos jóvenes y que tenemos toda la vida por delante, pero quiero pasarla contigo. ¿Quieres casarte conmigo?». Abrió la caja, en la que brillaba un sencillo pero elegante anillo con un pequeño diamante. Lo miré, a ese hombre bueno, inteligente y cariñoso que creyó en mí cuando yo no creía en mí misma, que me ayudó a encontrar mi camino. «Sí», susurré, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad corrían por mis mejillas. «Por supuesto que sí». Giles me puso el anillo en el dedo y se levantó. Estábamos de pie en la azotea, abrazados, mirando la ciudad que se extendía a nuestros pies. Mi ciudad, nuestra ciudad, y el futuro que construiríamos juntos. A veces recordaba aquella tarde de mayo en la que mi madre me echó de casa. Entonces parecía que mi vida se derrumbaba, pero resultó que solo estaba empezando.